Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática dedicada al estudio de la astrología, la psicología y la filosofía y la intersección entre estas tres. Y estoy acompañada en esta oportunidad por José Manuel Redondo. Hola José, ¿cómo estás? Hola Sol, bien, muy bien, gracias. Les cuento a todos que José es profesor e investigador académico en dos universidades de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. Es doctor en filosofía antigua y trabaja bajo el nombre de Capulus, que ahora nos vas a estar contando sobre esto también. Trabaja como astrólogo, se dedica como consultor en astrología hace más de 25 años y también practica otros rituales y tradiciones mistéricas afrocaribeñas, que también nos va a estar contando de esto. Y de hecho, José, bueno, a mí me resulta súper interesante tu trabajo, ya lo sabes, y Gracias. hay 3 días de conversación contigo que me gustaría explorar. Un poco que nos cuentes tu carrera académica, tu investigación allí, digamos, has traducido también libros de Marcelo Ficino, has investigado la adivinación, la teurgia, la magia renacentista, además te dedicas a la astrología con corte medieval más que nada. Me gustaría también que nos cuentes sobre tu recorrido en la astrología y cómo de alguna manera sí ha sucedido estas 2 vías en tu vida se han articulado e influenciado mutuamente, digamos, cómo fue tu recorrido para, después ya también te voy a preguntar cómo luego se integran los rituales afrocaribeños, ¿no? En términos de mi trabajo académico, este se ha centrado en la temática del neoplatonismo, es decir, la tradición platónica de la antigüedad tardía, la cual tuvo un profundo interés por la teurgia, es decir, la práctica de diversas técnicas rituales y adivinatorias, entre otras. En realidad, digamos que comencé a estudiar filosofía y astrología prácticamente que al mismo tiempo. Desde que comencé a iniciar mi estudio de filosofía, me interesó centrarme en la filosofía griega. Y poco después me invitaron a una clase de astrología. Y bueno, pues me encontraba leyendo esos primeros metafísicos griegos, los llamados presocráticos, la idea de logos en Heráclito, de repente resonaba en la palabra astrología, me dio curiosidad, me interesó saber más y afortunadamente llegué con un maestro muy bueno, con Luis Lesur, con quien estudié una buena cantidad de años, en donde pude aprender sobre diversas técnicas y escuelas. Pero esto a principios de los 90 ocurrió al mismo tiempo que ocurrió el llamado revival, porque se dio sobre todo entre astrólogos anglosajones, el llamado proyecto Hansight, en donde comenzaron a hacerse traducciones de textos antiguos, griegos, latinos, del hebreo antiguo, del árabe, en fin, ¿no? Y tuve un contacto temprano con uno de los participantes de este proyecto, Robert Soller, quien era un latinista, se dedicaba a traducir textos medievales, sobre todo, textos de astrología y de filosofía, y al mismo tiempo un practicante de astrología tradicional. Tenía un diplomado de astrología medieval. Tuve una relación cercana con él porque, entre otras cosas, estuve viviendo un tiempo en Nueva York, en el norte, en el pueblito en donde él vivía. En realidad fue casualmente que nos encontramos en la calle Ah, después de eso te iba a preguntar, si habías ido especialmente a estudiar con él o qué. No, de hecho resulta que yo fui a un congreso de astrología en Atlanta, en donde conocí a una chica, una gringa de la cual me enamoré y me fui detrás de ella en tren hasta Nueva York en vez de regresar a México.
Y resulta que en el pueblito en donde vivía en Upstate, en Nueva York, era el mismo pueblo en donde Robert Soler vivía, y entonces, bueno, tuvimos una relación cercana durante un tiempo, ya luego yo volví a México, hice el diplomado, y de ahí esa base de astrología tradicional medieval. Pero en realidad me ha interesado toda la astrología tradicional, la cual es bastante homogénea y coherente, pues desde sus inicios griegos, desde sus inicios helénicos. Claro, van cambiando y las técnicas se van desarrollando, pero en sus principios se mantiene bastante coherente, pues hasta el Renacimiento en muy buena medida. Ahora, por la parte de la filosofía, me he dedicado a la docencia de filosofía antigua, o sea, lo que es neoplatonismo. Al día de hoy dirijo un seminario de neoplatonismo y doy materias de Edad Media y Renacimiento. Entonces, bueno, en general me he centrado en términos de docencia e investigación a la filosofía antigua, para la cual el tema de la astrología pues ha estado muy presente de diferentes modos, y de hecho pues se puede decir que la filosofía y la astrología surgen juntas en Grecia y conforman un binomio, una unidad que es un binomio, pues hasta prácticamente nuevamente el Renacimiento. Así que bueno, por un lado, he tenido la fortuna de poder dedicarme a investigar y reflexionar filosóficamente sobre temas que pues al mismo tiempo pues, llevo un rato ya practicando. Entonces han sido dos aspectos que se han ido, que desde su inicio han estado interrelacionados y que se han ido nutriendo uno al otro. Claro. Si bien en términos concretos, mundanos, es difícil aún al día de hoy la convivencia en la academia de un interés por este tipo de temáticas, ¿no? Difícil cuando no imposible. Hay una serie de prejuicios aún muy arraigados que dificultan mucho poder considerar seriamente desde la academia una temática como la astrología. Si bien las últimas décadas las cosas también han ido cambiando significativamente, ¿no? Por ejemplo, los platónicos de la antigüedad tardía, pues en realidad son los grandes teóricos de la astrología. O sea, desarrollan toda una metafísica, de la astrología, digamos. Entonces, que además muchos de estos planteamientos son retomados en el Renacimiento, en donde va a haber un intenso debate intelectual acerca de la astrología. Entonces, bueno, desde una perspectiva teórica, genera interés saber qué es lo que se planteaba al respecto, así como desde una perspectiva histórica. He estado dando clases, por ejemplo, en el Colegio de Letras Clásicas y bueno, pues la materia de filosofía, magia y adivinación en la antigüedad tardía. O sea, hablar de las tradiciones religiosas, mistéricas, mágicas, místicas de la antigüedad tardía, todas las cuales se intersectan, se traslapan, y asimismo con la filosofía. Entonces, desde una perspectiva histórica, bueno, es aceptable hablar de una temática como la astrología, ¿no? Y bueno, también se puede entender los límites que supondría pues dar una clase práctica, técnica de astrología. Pues eso quizás sí ya no correspondería a la Facultad de Filosofía, pero bueno, pues todavía hasta el siglo XVII en las universidades europeas la materia astrología se relacionaba con la medicina, se relacionaba con las matemáticas, desde luego con la astronomía, es decir, era una disciplina universitaria relacionada con diversas carreras, ¿no? Pero al día de hoy esa perspectiva a muchos los escandaliza. Bueno, y entonces tú estuviste investigando académicamente sobre adivinación, teurgia y magia.
Ujú. ¿Nos podés contar un poco de qué van, al menos estos términos? ¿De qué tratan? ¿De qué va la adivinación? Porque creo que a veces hay mucho malentendido acerca de qué entendemos por adivinación, ¿no? Como muchas veces la primera imagen que se Sí, viene es la bola de cristal, ¿no? Con la adivinación. Eh, ¿Qué nos podés contar tú? claro, bueno, em, desde la antigüedad, tal como ahora, había perspectivas supersticiosas y literales acerca de la adivinación, pero no se reducía a ello, ¿no? Entre los griegos, ya en la época clásica, la adivinación se puede entender como como pensamiento analógico y como una forma de sabiduría, en última instancia incomprensible, que se halla más allá de los límites del razonamiento, pero es considerada positiva la adivinación como una potencial forma de sabiduría de la cual puede participar el ser humano. Mm. Entonces, bueno, O sea que no la implica adivinación, perdón, la adivinación sí, la plantean como una forma de conocimiento. como una forma de autoconocimiento. El dios de la adivinación por excelencia, que es Apolo, es el dios que mandata el autoconocimiento a los seres humanos. Entonces, la adivinación es entendida como una herramienta o práctica de autoconocimiento y no como una determinación fatal del destino, porque entre otras cosas hay una concepción, se dice, del destino como condicional, no como fatalmente determinado, sino que hay un espacio, hay un elemento que corresponde, que depende del ser humano, no, no por completo, pero la noción del destino no anula la libertad del ser humano. Mm, mm. Qué bueno lo que decís, porque a veces se tiene el malentendido de la astrología moderna respecto a la Mm, astrología tradicional, claro, que es fatalista y así determinista, es. ¿no? Y justamente se suele embanderar respecto a la capacidad de elección, de libre albedrío. Sin embargo, esto siempre estuvo considerado, por lo que dices. Sí, y además, como mencionábamos hace rato, la astrología en algunas de estas tradiciones helénicas no estaba separada de la filosofía. Es algo similar a lo que ocurría y sigue ocurriendo en la India o en China. Hay una tradición astrológica conectada, por un lado, con una tradición filosófica y por otro lado, con una tradición ritual remedial. Algo que en el caso de la astrología occidental, pues fue tan violentamente desmembrada y separada de estos aspectos que lentamente ha ido recuperando su conexión por un lado con el aspecto filosófico y por otro con el aspecto ritual. Con el ritual. Es Uh el -huh. aspecto, digamos, Que es a lo terapéutico. que en términos de la filosofía de la antigüedad tardía es a lo que refiere teurgia. Es un término que engloba diversas prácticas rituales y adivinatorias. El teurgo era un experto de lo sagrado, digamos, era un experto técnico que al mismo tiempo era un filósofo. O sea, es un paradigma integral en donde el ritualista es un científico riguroso y al mismo tiempo un devoto y piadoso practicante. Mm. Pero no son vistos estos dos aspectos como excluyentes, según luego se asume en la modernidad, sino al contrario, como necesariamente complementarios. Y entonces uno encuentra incluso modelos filosóficos de reflexión sobre estos temas que en cierto sentido me parece que siguen siendo válidos. Um, Mm. Esto es, Jámblico, por ejemplo, uno de estos importantes filósofos que al mismo tiempo enfatiza el valor del ritual para la filosofía, la necesidad del recurso
a la práctica del ritual, dada la esencial limitación del razonamiento formal o incluso del ejercicio del conocimiento propiamente. Jámblico va a argumentar en una discusión intelectual muy compleja con otro filósofo, Porfirio, a quien digamos que acusa un tanto de racionalista, el que él es más un ritualista de sillón, es decir, que es más teórico en su discusión, pero para poder discutir teóricamente a profundidad la cuestión ritual y adivinatoria, al mismo tiempo hay que tener un conocimiento directo práctico, necesariamente. El teurgo tiene que ser un filósofo y el filósofo tiene que ser al mismo tiempo un teurgo. Es decir, implica un modelo de investigación diferente, pero por lo mismo alternativo a como todavía al día de hoy se habla del que está dentro, del que está fuera, en términos de una investigación, de la investigación de un tema como la astrología. Aquí, bueno, es como simultáneamente se puede estar adentro y afuera, y son dos posibilidades que complementan y enriquecen, a diferencia de pensar que son mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Y cómo entra la astrología dentro de lo que cuentas de la teurgia? Como la astrología como práctica ritual, digamos. Bueno, hay que pensar que la metafísica y teología platónica tienen una base astronómica. Son inseparables metafísica y cosmología en la filosofía antigua, hablando en términos muy generales, ¿no? Hay un profundo interés por el estudio del cosmos, el estudio de los ciclos de los astros, los diferentes ciclos celestes, entendidos como causa de lo que ocurre en la realidad sublunar, ¿no? Lo que ocurre en la naturaleza, en la realidad corporal. Pero causa también en términos de sentido, de función, de propósito, de finalidad. En el caso de la narrativa platónica, el alma del mundo está formada por las órbitas de los 7 planetas. Son estos quienes en sus revoluciones median entre la realidad inteligible o espiritual, la realidad inmutable, las formas, y la realidad sensible y corporal. Tiene un aspecto formativo, regulativo, donando orden, belleza, inteligencia al cosmos. En el caso del ser humano, su alma particular es una especie de holograma del alma del mundo, la cual, siendo la encarnación tan traumática, pues algunos de sus circuitos se le tuercen y tiene como paradigma las revoluciones del alma del mundo. Es decir, habría una finalidad nuevamente ética del empleo de la astrología, ¿no? En términos de desarrollo de virtud o mejora del ser humano en un sentido integral, entendiendo que de manera innata se halla en un proceso de autorrealización, en un proceso de autoconocimiento. La encarnación es vista como una suerte de gran juego de autoconocimiento. Entonces, bueno, hay una concepción filosófica o metafísica de los diferentes esquemas astronómicos. Son esquemas del alma, son mapas del alma, lo cual puede ser aplicado en lo individual de un modo en términos de la ética, y en lo colectivo en términos políticos, porque para Platón, por ejemplo, si pensamos en el diálogo de las leyes, el devenir de toda la polis debe de estar de acuerdo con las revoluciones de los astros. Y además los astros están identificados con los dioses. Entonces,
lo que encontramos es, incluso ya desde esta época clásica, una lectura psicológica de la relación entre astros y dioses, y no lo que luego se asume de manera prejuiciosa, incluso dentro de la astrología moderna, como dices, en la astrología antigua es una visión literal y fatalista, primitiva y cosas por el estilo, ¿no? Como si la psicología fuera algo moderno, ¿no? Cuando o sea, los griegos claramente tienen una noción del inconsciente, que hay mucho más actividad del alma de la cual somos conscientes ordinariamente, etcétera, para justamente la adivinación es un lenguaje o un medio de comunicación con esa realidad mayor que poéticamente llaman alma. Claro, claro. Sí, eso mismo reflexionaba. De hecho, quería preguntarte, así como nombras la astrología adivinatoria como la que está ligada al autoconocimiento, todas estas prácticas rituales, digo, como, ¿qué similitudes y diferencias ves entre estas prácticas adivinatorias justamente con la astrología psicológica actual, ¿no? Que también está ligada al autoconocimiento y en principio pongo como idea pensar la psicoterapia o la consulta astrológica como una práctica ritual, ¿no? Claro. No sé si en la astrología moderna hay una base cosmológica completamente diferente. Es decir, el cosmos geocéntrico, sigue siendo un esquema u ordenamiento del cosmos válido en términos de nuestra experiencia como individuos, como sujetos, ¿no? Porque desde que nazco hasta que muero, mi experiencia es que esto está bien fijo y es el Sol el que se mueve orbitando alrededor de la Tierra. Por más que pueda estar de acuerdo con el modelo heliocéntrico, pues jamás voy a experimentar Claro, tu punto de experiencia no es esa tu punto de realidad experiencia. objetiva. Y en la Claro. astrología hay una analogía básica entre la Tierra y el cuerpo. Y así como la Tierra es el centro del gran cosmos, el cuerpo es el centro del microcosmos, es el centro de mi experiencia relacionada con esas diferentes facultades del alma que representan los planetas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en cierto sentido sigue siendo un esquema válido. Claro, sí, Porque sí. luego desde la ciencia, el mundo de la experiencia del sujeto queda invalidado, ¿no? Se rechaza como subjetividad sin valor en términos epistemológicos, en términos cognitivos, frente a una supuesta objetividad, ¿no? Claro, claro, sí, pareciera haber como un cambio epistemológico muy profundo en la experiencia, inclusive también desde la astrología o la manera de interpretarla. Pero bueno, claro, veía esta similitud, ¿no? Como entre la Sí. astrología adivinatoria, digamos, cuánto a veces malentendido, ¿no? Que por eso me agrada mucho tener esta conversación, porque a mí por lo menos me amplía mucho la mente, ¿no? Eh, Sí, a mí me para parece que en realidad hay una mucho mayor complementariedad de la astrología moderna y la astrología tradicional de lo que en principio se asume por prejuicio, básicamente, ¿no? Robert Soler decía, yo predigo que la tendencia en las siguientes décadas, y bueno, esto lo decía en los 90s, es que se van a ir integrando la astrología tradicional, que va a seguir siendo recuperada, y la astrología psicológica. sí, Y comparto bueno, plenamente. yo le digo a la gente, bueno, pues, podemos estudiar astrología medieval, astrología renacentista, pero no estamos ni en el medievo, ni nos podemos subir a una máquina del tiempo a hacer astrología en el siglo XV. Claro, Sería increíble, pero no es posible. claro, Entonces, lo que hacemos es astrología claro. y lo dejamos así, ¿no? Sin Claro, más, astrología. porque Comparto también sabes plenamente que, esa astrología. porque también sabes qué sucede, que luego no quedas,
completamente claro cuando se habla de astrología helenística, astrología medieval, astrología renacentista, si se está hablando de una categoría histórica o de una categoría comercial. Y eso creo que también es algo que es necesario tomarse en cuenta, porque pues, a final de cuentas uno practica astrología, Claro, lo cual quiere decir que hay astrologías, no hay una sola, claro, ¿no? Una claro. sola astrología. Bueno, y queda una cuestión a Sí. hilar con la adivinación y la teurgia, que es la magia renacentista. ¿Cómo, qué es la magia renacentista y cómo se vincula a la teurgia y la astrología? En el Renacimiento, frente a una enorme crisis de sentido, en cierto modo similar a la que vivimos al día de hoy, asociada, entre otras cosas, a pandemias vividas en ese momento, frente a las respuestas estériles o vacías que daba la filosofía, la ciencia escolástica, oficial o universitaria, surgen movimientos filosóficos fuera de las universidades, pero que están dialogando con lo que ocurre en la filosofía universitaria y están interpelando a la sociedad, urgiendo a una renovación, porque en realidad en el Renacimiento no se habla de renacimiento, sino de renovación, el cual es un término astrológico. Para referir, entre otras cosas, a una gran conjunción Júpiter-Saturno que se vive entonces y que es vista como una señal precisamente de una renovación moral, social, política y del ser humano en general. Y esto es lo que buscan plantear los filósofos de la Renovatio, todos los cuales se interesaron por la magia, por la astrología, posteriormente por la temática de la alquimia, y que se van a inspirar precisamente en lo principal, en la teurgia del platonismo de la antigüedad tardía. En todos estos modelos que permiten integrar armónicamente la ciencia y la religión, que son dos campos que en la época del Renacimiento pues están en directo conflicto. Hay un propósito, un proyecto de concordia de parte de estos filósofos, quienes, entre otras cosas, van a tener como referente a Platón. O sea, durante algunos siglos en la filosofía, en lo que al occidente latino-cristiano toca, la referencia había sido Aristóteles, había un conocimiento muy, muy limitado de Platón y la filosofía platónica, y en el contacto con Oriente, los Médicis adquieren una buena cantidad de manuscritos griegos, quienes son dados al joven Marsilio Ficino, quien inmediatamente comienza a traducir diálogos de Platón. Ya Leonardo Bruni, ya se habían ido traduciendo algunos diálogos de Platón que ya habían aparecido previamente, pero en el caso de Ficino es masivo ya el ejercicio de traducción. Y junto con Platón aparecen otros manuscritos atribuidos a la legendaria figura del teólogo, mago y astrólogo, el filósofo Hermes Trismegisto, una figura de una tradición de gnosticismo greco-egipcio tardo-antiguo. Entonces son una serie de textos teológicos, metafísicos, relacionados con la magia, relacionados con el tema de la astrología, en donde hay una concepción acerca de la relación entre cosmos, divinidad y ser humano extraordinaria, sobre todo en comparación al modelo escolástico estándar, ¿no? Que supone una dignidad y centralidad del ser humano, y una posibilidad creadora, en donde este siervo del cosmos y de la divinidad recurre a las ciencias y a las artes para realizar esta tarea. La astrología tiene un papel muy importante en la paideia hermética, ¿no?
la astrología, astronomía, porque hay que tomar en cuenta que en la antigüedad nunca van separadas la astrología y la astronomía, aun cuando ya en la antigüedad tardía encontramos distinciones más o menos similares a las que hacemos al día de hoy. Pero de todas maneras, en términos del contexto de una visión del cosmos, eso sí muy diferente a la nuestra. Claro, claro. Los textos herméticos, repito, la astrología, la astronomía, el ejercicio de la ciencia, pero un ejercicio piadoso, filosófico, contemplativo, y que tiene, en donde el ser humano tiene una tarea de servir al cosmos, es una temática, bueno, así como la concepción de la sexualidad en los textos herméticos, pues son temáticas que presentan una alternativa muy radical al modelo, decíamos, oficial, y que va a inspirar estos paradigmas. Entonces, bueno, la magia tiene, la llamada magia tiene un lugar central, pero no es la magia que luego vamos a encontrar asociada a Fausto, que es como la caricatura del mago renacentista temprano. O sea, Fausto es como el panfleto protestante, la distorsión y caricatura panfletaria, que en muy buena medida seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Acerca de lo que es la magia. No importa que sean una versión más noble y sea un mago blanco como Gandalf, sigue siendo una versión como muy infantil respecto a lo que supone ser la magia según los filósofos del Renacimiento. ¿Cuál sería la distinción en la magia Bueno, renacentista? la idea es que la magia reproduce, es una técnica o un arte, una ciencia de la imagen, que esa es una definición clásica, incluso medieval, ciencia de la imagen y del imaginario, porque en el Renacimiento va a haber una recuperación de pues, sofisticadas concepciones acerca de la imaginación como órgano espiritual superior de conocimiento, de la imagen como medio de conocimiento. Entonces, por un lado, la magia se entiende como una ciencia de lo imaginario, es decir, es comprendida en un sentido psicológico, técnico, como una suerte de performance filosófico o metafísico que aplica, que al mismo tiempo, o sea, que es metafísica y cosmología aplicada. Esto es que reproduce las leyes del cosmos en su actividad. Entonces es una actividad que Ficino caracteriza como uniendo filosofía o ciencia y religión, por ejemplo. O es parte de su intención, una concordia entre estos dos saberes en tensión, Claro, claro, ya en tensión crítica para el siglo XV. claro. ¿Y cómo ves esta relación al día de hoy entre ciencia, arte y en relación a la astrología? Pues mira, tengo la impresión de que algunos modelos cosmológicos contemporáneos son una especie de vuelta a los presocráticos, de vuelta a concepciones que uno encuentra en el pensamiento antiguo. La relatividad del tiempo, comprender la ciclicidad del tiempo, a diferencia de lo que ha sido una muy cara para Occidente, concepción muy literal del tiempo como lineal, una suerte de desplazamiento horizontal, pero una concepción diferente del tiempo como parecen proponer algunos modelos contemporáneos. Yo creo que eso posibilita un diálogo con modelos antiguos que implican simultaneidad, que implican una causalidad más, pues sí, más compleja. Complejo. ¿Y en qué crees que pueden aportar también esta recuperación, reflorecimiento de cosmovisiones clásicas a la astrología actual o al pensamiento actual en general?
Pues en que podamos reflexionar de una manera mucho más integral acerca, acerca de la astrología. Mm. Está el tema teológico, que a mí me parece que sigue siendo un tema pendiente en términos filosóficos. ¿Qué es lo que en términos teológicos significa la astrología? Pero no de acuerdo a una concepción medieval cristiana de la teología, sino precisamente de acuerdo a la concepción original del término teología, ¿no? Que es la desarrollada por los platónicos o por los filósofos griegos. Originalmente significa teología algo diferente, ¿no? Es sinónimo de metafísica en muy buena medida, pero también implica algún tipo de postura, concepción acerca de lo sagrado, que va acompañada de una hermenéutica filosófica, es decir, de una postura interpretativa que entiende que respecto a lo sagrado, pues lo mejor que tenemos es el lenguaje poético y este es algo irreductible al razonamiento. Sin embargo, nos conecta, nos transmite, nos comunica con algo que, pues, lo puedo llamar el inconsciente, lo cual no explica absolutamente nada. Es más bello llamarlo el alma o llamarlo con diferentes nombres de la tradición mítica, pero la astrología, en tanto que se fundamenta y se basa, siendo un ejercicio, pues, de pensamiento simbólico, pues el mismo ejercicio del símbolo implica un debate teológico que normalmente incomoda y se deja un poco de lado, pero que de acuerdo, por ejemplo, con los metafísicos platónicos, um, está ahí presente, ¿no? O sea, hay una concepción filosófica de qué es el símbolo, qué es la imagen, qué es la metáfora, qué implica pensar en términos analógicos, qué es la analogía. Y pues de alguna manera conecta con eso que llamamos lo sagrado. Y entonces distinguir que no es lo mismo lo espiritual que lo psicológico, con una A discusión ver, acerca. para un momentito ahí, ¿cómo diferenciarías lo psicológico de lo espiritual? Desde estos modelos, lo espiritual corresponde al ejercicio de la virtud de la ética, la cual va a tener también una dimensión política, es decir, no es una espiritualidad individualista en donde yo busco mi iluminación y a los demás, pues suerte que les vaya bien, sino que implica una corresponsabilidad para con mi comunidad. Um, y es algo que va más allá va más allá, desde luego, de mí como persona, pero incluso desde el punto de vista filosófico, más allá de mí como alma, ¿no? Esa dimensión que subyace a mi ser físico y en donde podemos ubicar lo psicológico, esta se da dentro de una realidad todavía mayor, es a lo que voy, ¿no? Y esa sería la diferencia. O sea, pero entonces lo espiritual corresponde no necesariamente a lo religioso, sino que si hablamos en términos filosóficos, a lo metafísico y a lo ético. Y entonces es posible hablar de lo espiritual en términos científicos. Científicos en el sentido clásico, pues, ¿no? ¿Cuál sería el sentido clásico de científico, a diferencia del Bueno, moderno? en el sentido aristotélico, la metafísica es la ciencia primera y luego están todas las ciencias segundas o filosofías segundas. Es un modelo integral en donde todas las diferentes disciplinas son concebidas de un modo coordinado u holístico, Claro, claro, pero al mismo tiempo de un modo ordenado, riguroso, racional. claro.
el último eslabón que tenía ganas de incluir en esta entrevista, porque me parece, por lo que conozco de tu trabajo, bueno, que también es transversal en tu práctica, que tiene que ver con las tradiciones afrocaribeñas. Ujú. Si nos puedes contar también brevemente, particularmente de qué se tratan y cómo las incorporas a tu trabajo, cómo has llegado, cómo te has encontrado con estas tradiciones y esto, y cómo las incorporas. Sí, se trata de tradiciones que durante las últimas décadas se han extendido ya no solo por todo el continente americano, sino pues ahora sí que por todo el mundo. Y son diversas tradiciones que tienen como foco de irradiación central eh, lugares como Cuba, Brasil, Haití, el Caribe y América Central y América del Sur. Mm. Y que se practican igualmente en México, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. O sea, en todo el continente americano se han extendido. Tradiciones las cuales desde luego tienen su origen en África, pero se conforman como tales en el llamado Nuevo Mundo. Mm. Y se conforman como tradición, como de un modo similar a las llamadas tradiciones iniciáticas o tradiciones mistéricas. Se les llama reglas, es decir, son tradiciones espirituales iniciatorias, concebidas como reglas morales, reglas de vida. Está la regla de Como Ocha, mandamientos, perdón. como mandamientos. No tanto como mandamientos en el sentido que se le da a los mandamientos en el cristianismo. La relación con la divinidad se comprende de un modo, pues en primer lugar, mucho más alegre, gozoso, íntimo, cercano, eh, mundano, social, familiar. Um, y no solamente, por eso no son mandamientos como en un sentido de reglas severas que tiene uno que seguir, ¿no? Pero sí como un conjunto de normas de vida para vivir mejor. ¿No? En Claro. el caso de la regla de Ocha, esta se centra en la relación entre el iniciado y lo que es llamado su ángel guardián, la divinidad tutelar u oricha eh, que le acompaña. Mm. Entonces, bueno, son una serie de prácticas rituales que actualizan esa relación y que proveen, pues es una forma de vida que implica una relación directa, pues, con lo que nosotros llamaríamos los dioses. Si bien Mm. se concibe que hay una suerte de dios de dioses o Dios superior, Dios primero, al respecto del cual estos dioses segundos, borishas, son sus intermediarios, sus rostros, sus atributos, porque este Dios primero no recibe culto directamente ni tiene representación alguna. A Mm. diferencia del caso de los orishas. Porque además estamos hablando de tradiciones que cuentan con un corpus mitológico vastísimo, muy vasto, muy rico, muy complejo y además conectado con los sistemas adivinatorios de una manera orgánica, porque bueno, son tradiciones que se mantienen vivas. Entonces, bueno, ese es el caso de la santería cubana, que es similar al candomblé brasileño, por ejemplo. Eh, de Cuba también, de Cuba surge el llamado espiritismo cruzado, que es la manera en que se adopta el espiritismo francés del siglo XIX y se integra con estos cultos, que en el caso de Brasil derivan el llamado Umbanda. Está luego el llamado también Quimbanda, que corresponde a una tradición que viene de un grupo diferente al de la regla de Ocha, que se origina en los yorubas como el candomblé brasileño. En el caso del Quimbanda y el llamado palo mayombe cubano,
que son dos tradiciones cercanas. Esto es así porque se originan en la llamada cultura bantú, en la región del Congo y Angola, a diferencia de la región nigeriana, que es de donde vienen los yorubas. Entonces son tradiciones primas hermanas todas ellas, que comparten en muchos casos a divinidades, espíritus similares, y luego al mismo tiempo cada una tiene sus métodos y prácticas particulares. Claro. Pero, ¿y tú integras esto con la astrología o van por caminos diferentes? Bueno, las últimas décadas se ha observado un movimiento de integración entre estas tradiciones y las tradiciones esotéricas occidentales como la astrología, ¿no? O particularmente la astrología. Pero bueno, también el tarot y la cábala, en fin, hay una suerte de movimiento, pues es normal, esto lo observa uno en diferentes épocas de integración, de síntesis, y justo por ahí es donde comencé a acercarme a estas tradiciones. Me llamó muy poderosamente la atención que por un lado lo que yo enseñaba acerca de religión griega y de tradiciones mistéricas, pues estos grupos realizaban prácticas en muchos casos extraordinariamente similares, ¿no? Porque no vamos a decir que son lo mismo, pero las similitudes son extraordinarias en muchos casos. Más allá de que, por ejemplo, los Yoruba tuvieran contacto con los egipcios, como también lo tuvieron los griegos y romanos, y entonces, por lo tanto, quizás uno pueda hablar o rastrear ciertas conexiones históricas. Más allá de eso, arquetípicamente, dirían algunos, pues Una correspondencia arquetípica. son notables las similitudes en términos de las prácticas rituales, de las iniciaciones, de la manera en que es concebido este tipo de prácticas de acuerdo a un planteamiento filosófico, a un planteamiento cosmológico, o sea, de un modo muy, muy integral. Además de la similitud entre los personajes míticos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y llegó un punto en donde, en términos filosóficos, no solo académicos, sino en términos filosóficos, pues me parecía consecuente para poder profundizar en una comprensión de lo que investigo, pues tener un conocimiento más directo y práctico, y que eso no iba a significar que la iniciación me iba a convertir en un idiota supersticioso que ya no iba a poder pensar racionalmente, ¿no? Sino que al contrario, implica el ejercicio de otros aspectos del pensamiento, otros aspectos, pues sí, otros aspectos del pensamiento. Entonces, bueno. Tú trabajas bajo el nombre de Capulus. ¿Quién fue Capulus y por qué has elegido este nombre para hacer tu actividad? Sí, es un seudónimo que he estado empleando los últimos años para referirme a mi proyecto astrológico, digamos, a mi actividad, mis actividades como astrólogo, en la medida en que vivimos en una cultura en donde hay mucho prejuicio acerca de una temática como la astrología. Y esto es relativamente comprensible si uno observa lo que se vende como astrología comercialmente, ¿no? A nivel de cultura popular. Y no tengo nada en contra de la cultura popular, pero bueno, una cosa es el entretenimiento y en el caso de la astrología, más allá de estas expresiones, pues hay una concepción mucho más compleja, rigurosa, profunda, que bueno, pues que está ahí para quien se moleste en investigar, ¿no? Pero en investigar propiamente y no desde el prejuicio de que ese tipo de terribles supersticiones pues ni siquiera merecerían ser, Atención. merecerían la atención, ¿no?
Entonces, bueno, es un seudónimo que he estado empleando, que es el nombre de una estrella de la constelación de Perseo. Perseo tiene sus dos manos ocupadas. En una mano tiene la cabeza de la Gorgona, cercenada, que es la estrella de Algol, una estrella muy brillante, y la otra mano, con la otra mano está empuñando la espada. La mano empuñando la espada es la estrella llamada Capulus, que es una estrella relacionada con mi carta astral, con mi medio cielo, de ahí que me haya llamado la atención y que me pareciera que podía ser, pues, un buen nombre, Propicia un nombre propicio para para, usar para como seudónimo, ¿no? Porque, bueno, sí me gusta mantener una relativa independencia entre ambos proyectos, el académico y el propiamente astrológico, como consultor y enseñando astrología, que es algo que he estado haciendo pues desde hace ya un poco más de 25 años. También vas a estar enseñando en psicosemática, lo cual es un lujo y un honor para mí también, una alegría también que puedas estar compartiendo con todos nosotros, bueno, todo lo que me venís investigando y transmitiendo también, también desde cuestiones técnicas hasta filosóficas, vas a estar compartiendo con nosotros, así que nada, un placer total, vamos, esta es una primera conversación seguramente también. No sé si quieres compartir para cerrar en qué proyectos actuales estás. Estoy con la edición de lo que fue el proyecto del postdoctorado que concluí hace unos meses, en donde me centré en la recepción que hace el filósofo florentino Marsilio Ficino de un texto de teurgia del filósofo Proclo, un platónico del siglo V. Ficino traduce al latín este texto, que si bien es un texto breve, es un texto seminal acerca de los principios de la teurgia, que se va a convertir en una influencia muy importante para que Ficino desarrolle su propia propuesta de magia, la cual a su vez va a ser como la semilla de todo el desarrollo sobre la temática de la magia en el Renacimiento. O sea, Ficino es un autor temprano, pero al mismo tiempo es una de las grandes cabezas, digamos, pensadores del Renacimiento. Entonces, bueno, hice una traducción del texto de Ficino y estoy todavía en el proceso de la edición. Con el tema de la pandemia me he retrasado. Se trata de un proyecto, pues, de corte más académico, pero también he estado trabajando en traducciones de algunos pasajes de textos de astrología tradicional, medieval, la traducción, edición de textos de adivinación, de magia de la antigüedad, pues es parte de mis actividades actuales. Y lo que actualmente tengo más activo es la fanpage de Capulus en Facebook. Entonces, bueno, ahí pueden seguir a quien le interese mi actividad. Y bueno, José, seguimos. Muchas gracias por esta Muchas conversación gracias y hasta la a ti, próxima. Sol. Me da mucha alegría que hayamos tenido esta conversación Finalmente. y sobre todo que próximamente estaré participando con ustedes. Hasta Te lo entonces. agradezco. Un beso. Hasta luego. Igualmente. Chao. Bye.